Va corriendo porque detrás viene un perro que quiere morderle. Entonces la niña viene corriendo y yo veo venir a la nena y veo que el perro es grande, entonces tampoco me animo a enfrentar el perro y abro la puerta de mi casa y hago entrar a la niña. ¿Qué es lo que yo estoy proveyendo para la nena en ese momento? Bien, a ver de a uno. ¿Alguien dijo refugio? Sí. Bien. ¿Rocío? Cuidado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bien. ¿Qué más? Resguardo. ¿Se dan cuenta que todos los que opinaron y los que no, pero escucharon el ejemplo, pensaron, ¿qué le estoy ofreciendo? Es un lugar de cuidado, un lugar de refugio, un lugar de que la nena no sea mordida por el perro, un lugar donde la nena pueda tener cobertura. Pasó el perro, abrí la puerta y la niña siguió su camino. Pero en el tiempo que la nena estuvo dentro de casa, mi casa fue para ella un lugar seguro, un lugar de refugio. Por eso en esta tarde yo quiero compartir con ustedes algunos lugares de refugio que la Biblia habla, algunos lugares de refugio que la Biblia cita, que fueron lugares donde Dios siempre, pero siempre, proveyó para sus hijos un lugar de refugio. Él nunca ha dejado a su hijo abandonado, a sus hijos, a vos y a mí. Nunca nos ha dejado abandonado. La Biblia dice, no te dejaré ni te desampararé. Esa es una palabra que Dios dijo para cada uno de nosotros. ¿Y cuántas veces tenemos esos momentos de dificultad y tomamos esa palabra y decimos, Señor, tu palabra dice, y reclamamos la presencia del Señor porque Él va a estar con nosotros siempre? Y cuando nosotros hablamos de refugio, hablamos de un lugar seguro, un lugar de protección, un lugar donde estamos descansados. Y el Señor para nosotros, sí, Rocío, para que no nos pase nada. Y es verdad, en el Señor está nuestro refugio, en el Señor está ese lugar de protección. ¿Por qué? Porque decía que desde la antigüedad Dios proveyó para sus hijos un refugio. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis capítulo 7 y el versículo 1, habla acerca del primer lugar de refugio que Dios proveyó. La Biblia habla y dice o cuenta, cita, de que era mucho el pecado que habitaba y que estaba reinando en el mundo en ese momento. Y dice la Biblia que Dios decidió terminar con ese pecado. ¿Y qué hizo? La Biblia dice que había un hombre llamado Noé junto con su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y la Biblia dice que este hombre amaba a Dios, era un hombre justo, un hombre que amaba a Dios junto con su familia. Y Dios vio en él el momento o la persona o la familia que podía permanecer. ¿Por qué hablo de permanecer? Porque la Biblia dice que Dios mandó un diluvio sobre la tierra. Pero antes, en el pensamiento de Dios, cuando estaba el mandar un diluvio, dijo, este hombre con esta esposa y sus hijos y sus nueras tienen que salvarse. Tiene que haber una oportunidad para ellos. Y la Biblia dice que Dios habló a Noé y le dio las formas, las medidas, el diseño de lo que iba a ser el arca. El arca que para Noé era algo nuevo,
Nosotros hoy podemos decir, sabemos lo que es un arca, porque la hemos visto en figuras, en textos, en películas, tenemos idea, pero para ese entonces un arca era algo que nadie conocía. ¿Por qué? La Biblia dice que hasta ese momento no había caído lluvia sobre la tierra. Hoy nosotros decimos lluvia y sabemos lo que es. Para Noé lluvia no era una palabra conocida. La Biblia dice que caía un rocío sobre la tierra y eso era lo que humectaba y eso hacía que las plantas crecieran. No había lluvia. Y menos hablar de un diluvio, cantidad excesiva de agua, menos. Ahora dice la Biblia que Dios habló a Noé, Noé le creyó a Dios y comenzó con esta embarcación. ¿Para qué era la embarcación? Tardó tantos años en hacerla de acuerdo a la forma y a la orden que Dios le había dado. Y la Biblia dice que llegado el momento cuando el arca estuvo terminada, Dios le dijo a Noé que suba él con su familia y diferentes parejas de animales, en algunas eran 2, en otros eran más, pero bueno, lo importante es que subieron esos animales al arca y la Biblia dice, y Dios cerró la puerta. No es que Noé dijo, bueno, es el momento de entrar, cerramos, no, y cerró Dios la puerta. Y ahí dice la Biblia que fueron abiertas las cataratas de los cielos y comenzó a llover. ¿Y llovió durante cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. Imagínense hoy nosotros está lloviendo un día y empezamos a ver en la televisión diferentes lugares de las provincias donde hay inundaciones en un día. Imagínense en 40 días. El agua iba creciendo y llegó el momento que el arca empezó a flotar. Y de pronto no había nada porque todo había quedado debajo del agua. Pero el arca flotaba y dentro del arca estaba Noé y su familia y todos los animales. Ese tiempo fue un lugar de refugio. Ese arca, ese objeto que Dios diseñó fue un refugio para esa familia. Ese pensamiento de Dios de proteger, de guardar y de cuidar a esta familia de Noé. Porque había un propósito, había algo que iba a pasar a través de los años, a través de Noé. Iba a haber una descendencia, la raza humana iba a seguir. Pero pensamos por unos momentos, ¿cuál había sido o habría sido el pensamiento de Noé y su familia dentro del arca? Nosotros, Dios se fijó en nosotros, Dios se interesó en nosotros, Dios pensó en salvarnos a nosotros. ¡Qué privilegio! Seguramente decían esos. Y fue un privilegio, porque la Biblia dice que nada se salvó, sino que quienes salvaron fueron los que estaban dentro del arca, los que estaban en el refugio, donde estaban cuidados, donde estaban protegidos por ese barco, por ese arca, pero por la obra y la misericordia de Dios. Y entonces podemos ver en este primer ejemplo, en este primer lugar de refugio, que Dios se preocupa por el ser humano. Y Dios siempre en sus planes y en su inmensa misericordia estuvo de que el hombre, de que la mujer sea salva. En este caso, una salvación física para el caso de Noé y su familia, pero también una salvación espiritual. Porque note usted que cuando Noé sale del arca, la Biblia dice que pasaron los días, él manda la paloma vuelve, manda una segunda paloma u otra paloma o la misma, no lo sé. Pero la Biblia dice que vuelve con una rama de olivo. Él entiende que ya las aguas habían bajado y luego manda un cuervo. El cuervo no volvió. ¿Por qué? Porque quedó allí ya en señal de que ya había bajado las aguas de tal manera que los cuerpos de las personas o seres humanos que habían vivido ya estaban en descomposición. Y el cuervo, al alimentarse de eso, de la carroña, ¿qué dice la Biblia? Ya no volvió. Y él entendió que era el tiempo de bajar, era el tiempo de salir del arca. Y la Biblia dice
que él hizo un altar. Hizo un altar. En ese momento, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Uy, qué bueno, nos salvamos, qué lindo. Vamos a empezar a ver dónde vamos a hacer la casa, cómo vamos a hacer. Tenemos que... Lo primero que tal vez vendría a nuestra mente, lo que nos corresponde a lo físico, cómo me relaciono ahora, cómo hago para seguir viviendo. Era una familia, eran unos cuantos integrantes, ¿dónde vamos a dormir? ¿Cómo vamos a hacer? Pero la Biblia dice que él lo primero que hizo fue un altar. Y allí adoró y dio gracias a Dios. Entonces, el cuidado de Dios para la vida de Noé no solamente fue física, porque se salvó junto con su familia, sino que adoró junto con su familia en agradecimiento a Dios. Pensó y se dio cuenta que algo no era por obra suya, era porque Dios había permitido esto. En segundo lugar, la Biblia habla acerca, seguimos con el pueblo de Israel, ya íbamos al libro de Números y vemos que el pueblo de Israel está yendo a la tierra, camino a la tierra prometida que Dios le había dado. Y ahora están siendo guiados por Josué. Y la Biblia dice que el pueblo estaba enojado porque estaban andando por el camino y porque llegó el momento que no tenían agua y llegó el momento que no tenían de comida o comida. Y de pronto estaban tan quejosos, estaban tan molestos. Y entonces fueron a Josué. ¿Se acuerda que anteriormente habían ido a Moisés? Y también Moisés estaba así diciendo, ¿qué pasa, Señor? Y Dios le daba la respuesta para el pueblo. Y ahora dice la Biblia que Dios vio que el pueblo estaba de esta manera y mandó serpientes, esas que se arrastran. Y la Biblia dice que estas serpientes picaban a las personas y morían. Y el pueblo, cuando se da cuenta que esto no es algo de la naturaleza, van a Josué y se dan cuenta de su pecado, reconocen su pecado, reconocen el momento que habían pasado difícil o que se habían equivocado en cuanto a la presencia de Dios para sus vidas. Y dice la Biblia que le dicen al pueblo, a Josué, que haga algo, porque se estaba muriendo mucha gente. Y Josué fue a Dios y Jehová le da la respuesta. Y le dice, hacé un asta de madera, hacé un asta de bronce con una serpiente y ponela en lo alto. Y todo aquel que mirara, aquel que haya sido picado y que mirara a la serpiente, obtendría salud o sanidad. Y la Biblia dice que Josué hace esto, realiza un asta con una serpiente de bronce, y todo termina el libro de Números, capítulo 21, versículo 9, dice, y todo aquel que miraba esa serpiente de bronce obtenía sanidad y vivía. Porque las serpientes picaban y hacían que la persona muriera. Entonces, podemos ver que asta con la serpiente fue un refugio también para el necesitado. En este caso, para el que había pecado, para el que se había equivocado. Porque no todos miraban el asta con la serpiente. Pero la Biblia dice, el que miraba. Había que tener un tiempo de reflexión y de decir, entiendo que me equivoqué. Sin orar, sin pedir, sin rezar, sin nada, solamente la mirada. Miren a la serpiente. Y aquel que miraba, ¿y por qué dice la Biblia y aquel que miraba? Porque tal vez había muchos que no la miraban y seguían con la picadura y morían. Pero aquel que mirara, la Biblia dice que obtenía sanidad. Entonces, para las personas que estaban en esa condición, la serpiente en el asta de metal fue un refugio.
fue una seguridad, fue algo que pudieron seguir viviendo. Como poníamos hoy el ejemplo de que yo abría la puerta y la niña entraba, el perro se iba, yo cerraba la puerta, pero la niña salía con vida porque el perro no alcanzaba a morderle. En el caso del arca de Noé, quienes estuvieron dentro tuvieron vida. Quienes estuvieron dentro fueron refugiados. En el caso de la serpiente de metal, quienes miraron tuvieron salvación. Y seguimos con el libro de Josué. Y la Biblia habla acerca de que Dios le dice a Josué algo que cuando yo leí este pasaje yo decía cómo Dios está una vez más en cada situación y en cada... es tan meticuloso en todas las cosas y en el pensamiento porque es Dios. Y qué bueno es que es nuestro Dios. ¿Cuántos podemos decir amén? Qué bueno es que le tenemos a ese Dios. ¿Cuántos guían y siguen a personas donde les defraudan o a dioses que piensan que tienen una solución, pero con el tiempo les defraudan? Pero qué bueno es nosotros saber que nuestro Dios es un Dios que sabe todas las cosas, que piensa en nosotros y que le interesamos. Por eso cuando leí este pasaje, habla acerca de cuando Josué, dice la Biblia que Dios le dice, tener lugares o diseñar o apartar lugares para los que sean homicidas. Y de pronto vos decís, pero ¿cómo Dios pensó? Sí, pero no era uno que había premeditado un homicidio. La Biblia dice que Dios le dice a Josué, aquel que por equivocación, aquel que no fue adrede, no fue a propósito y dio muerte a alguien, ¿qué pasa? Los van a venir a querer matar, los van a venir a querer linchar o como le quieras llamar. ¿Por qué? Porque tiene que tener un castigo. Entonces Dios se preocupó por eso. Hacer lugares, hacer ciudades donde esté esa gente y que esté hasta que el pueblo y hasta que el pueblo, no el pueblo común, sino que los ancianos puedan darle la sentencia. Pero mientras que estén en esas ciudades, y eran las ciudades de refugio, así se llamaban, no iba cualquiera, iba aquellos que se habían equivocado, pero no adrede, no a propósito, sino que por una equivocación propia, sin querer lo hicieron. Y Dios había pensado, no lo hizo a propósito, no tiene la culpa. Pero mientras vaya a haber una sentencia de los ancianos, estén resguardados. Y había entonces una ciudad de refugio, o ciudades, no solamente ciudad, la Biblia habla de ciudades de refugio. Usted lee Josué 20 y va a poder ver las ciudades de refugio y los nombres de las ciudades de refugio. Dios también pensó en eso. Dios pensó también en eso. Pero si nosotros seguimos y vamos al Nuevo Testamento, hay un refugio y en ese refugio estás vos y estoy yo. No es el arca de Noé, no es la serpiente de bronce, no es las ciudades de refugio del tiempo de Josué, es Cristo. Él es nuestro refugio. Leíamos al principio, Dios es mi refugio, Dios es mi cuidador, Dios es aquel que me protege. Las ciudades de refugio protegían a los homicidas. En el caso del arca protegió a la familia de Noé. En el caso de la serpiente protegió a aquellos que eran picados por las serpientes. Y ahora en nosotros, en San Juan 3:16, es el versículo de oro de la Biblia. Y seguramente lo sabemos todos de memoria. Algunos en la primer página de la Biblia lo tienen escrito. ¿Por qué? Porque es el versículo que nos hace hoy estar en este lugar. ¿Cuál es? ¿Lo decimos en voz alta todos? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Y en ese refugio, en Jesús, estamos nosotros. La Biblia dice que Dios dijo, ¿a quién voy a enviar?
¿quién va a ir a salvar? Y Jesús dijo, yo, heme aquí. Y Él vino a la tierra y dice la Biblia que dio su vida por nosotros. Y en ese refugio hoy estamos. Y qué bueno es poder decir, un día le conocí y hoy estoy en Él, estoy segura. Porque el refugio es un lugar de seguridad. Es un lugar de contención. Es un lugar donde nos protege. Y es un lugar seguro. Por eso Jesús en la cruz, la Biblia dice que no había, dice el profeta Isaías, no hay parecer, no hay hermosura, no era lindo. Sin embargo, lo que estaba haciendo era tan lindo, tan importante, era la salvación de mi vida, era la salvación de tu vida. Era haber dado su vida por cada uno de nosotros. Y nosotros un día reconociéndole, Señor, quiero esa vida para mí. Necesito, que soy pecador y necesito, así como los que eran picados por la serpiente miraban y eran sanados. La Biblia dice que el Antiguo Testamento era la sombra de lo que iba a venir. Cuando vino Cristo, hoy nosotros le miramos a Él. Así como los hombres y mujeres eran picados y miraban a la serpiente y obtenían sanidad y no morían, de la misma manera hoy nosotros miramos a Cristo. No miramos una estampa, no miramos una imagen, no miramos algo que veneramos, sino que miramos a Cristo. Alzamos los ojos y siempre decimos, ¿por qué alzamos los ojos si el Señor está al lado mío? Si está aquí, está atrás mío. Pero es una señal de que sabemos que Él está en el cielo, está conmigo, está en mí, está adelante, está atrás. Siempre lo decimos, pero como una señal de allá está el Señor. Entonces miro hacia arriba y encuentro mi refugio. Ahora, ¿estoy en ese refugio? ¿Estoy en ese refugio? Sería la pregunta. Porque es lindo decir, sí, el Señor es mi refugio, es mi guardador, pero ¿es realmente mi refugio? ¿Es en quien solamente confío? Fíjense que en el caso de Noé, era lo único que tenían el arca, no había otro refugio. En el caso de la serpiente de bronce, lo único que los podía salvar era mirar la serpiente. En el caso de las ciudades de refugio, lo único que les podía cuidar y donde las personas que los perseguían no llegaban, eran las ciudades de refugio. Y tanto Noé como quienes eran picados por la serpiente, como los que estaban homicidas en las ciudades de refugio, estaban seguros y estaban protegidos porque nada les iba a pasar. Ahora, ¿tenemos ese concepto del Señor? Estoy en el refugio. ¿El Señor es el único? ¿O vienen esos momentos donde dudo y donde digo, no sé? Es fácil decirlo de la boca hacia afuera, pero realmente siento eso. El Señor es mi refugio, estoy en Él. Él está en mí, estoy cuidada, estoy protegida. ¿Lo digo solamente de palabra o es que solo siento y lo vivo así? Porque una cosa es hablarlo y otra cosa es vivirlo. ¿Vivo realmente como que el Señor es mi refugio? ¿O por ahí dudo y por ahí pienso que pueden haber otras cosas que me pueden ayudar? En esta mañana podamos entender este versículo de San Juan 3:16 como una realidad en nosotros. Él vino por mí. Yo un día le entregué mi corazón, le entregué mi vida. Estoy viviendo de acuerdo a su voluntad o voy en camino a la perfección. Pero mientras, no tengo que dejar de dudar que Él es mi refugio, que en Él estoy confiada, que en Él estoy protegida. Y quiero que podamos leer algunos versículos que afirman esto o que afianzan esta verdad. Salmo 37, versículo 39. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es la fortaleza en el tiempo de angustia. Y agregamos en los momentos de alegría, en los momentos de gozo, en los momentos de felicidad. Él también es mi refugio. Libro de Nahum,
capítulo 1, Nahum 1, versículo 7, dice: el Señor es bueno, un refugio en el día de la angustia. El Señor es bueno. En los cultos anteriores estuvimos participando y compartiendo esto, que Dios es bueno, Dios es bueno. No solamente que podamos decir Dios es bueno, sino que yo puedo experimentar que Dios es bueno. Y acá vuelve a Nahum el profeta a decir esto: el Señor es bueno, un refugio. Nuevamente la palabra refugio, porque es nuestra seguridad, es nuestra protección. Isaías capítulo 25, versículo 4. Isaías capítulo 25, versículo 4. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Y otra versión dice: porque tú has sido un refugio para el pobre, un refugio para el necesitado en su aflicción. Y piense si usted no está en este versículo. ¿Cuántas veces no era pobreza física o pobreza material, sino la pobreza espiritual? En esa pobreza el Señor fue nuestro refugio, porque nos rescató, nos sacó de esa pobreza y nos dio riqueza. No física tal vez, pero sí espirituales. Y el profeta Isaías está diciendo: porque tú has sido un refugio para el pobre, un refugio para el necesitado en aflicción. ¿Cuántas veces ese tiempo de aflicción, esos momentos difíciles, donde estamos afligidos? Y el otro día hablaba con alguien y decía, y hace mucho que no escuchaba esta palabra: estoy afligido. No es fácil o no es común escuchar que alguien te diga está afligido. Estoy en aflicción. Pero el profeta está diciendo: tú has sido refugio para el afligido. Entonces mire qué importante es poder dar gracias al Señor por ser nuestro refugio. Libro de Santiago, capítulo 4, versículos 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pareciera duro esto que Santiago está escribiendo y nos está dejando a nosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Otra versión dice: acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen sus corazones, hipócritas. El doble ánimo. Un día soy una cosa, otro día soy otra. Y vuélvanse al Señor, que Él tendrá misericordia de ustedes y les dará refugio. Así que qué lindos versículos para poder tener en cuenta y decir, como decíamos al principio: mi refugio eres tú, tu misericordia me rodea. Que el Señor pueda escuchar de nuestros labios que podamos decir o que digamos en esta mañana: Señor, tú eres mi refugio, tu misericordia es la que me rodea, la que está alrededor mío, pero tú eres mi refugio. ¿Hay difícil momento? ¿Hay situaciones adversas? Sí, pero el Señor es nuestro refugio. Recordemos, en Él estamos seguros. Como decíamos, Cristo en la cruz no tenía atractivo ni belleza, pero hizo la obra más importante y la obra de la cual nosotros hoy podemos dar gracias y decir: gracias, Señor, porque tú eres el único refugio, el que necesito. No tengo otro o no quiero otro, no necesito otro, porque me basta que vos seas mi refugio.
Así que vamos a ponernos de pie. Y tal vez en esta mañana pueda haber alguien que ha llegado por primera vez. En esta mañana hay un refugio para vos, hay un refugio para usted, es Jesús. Vamos a cantar, hay lugar al pie de la cruz, y si vos querés entrar en este refugio, reconocer que necesitas este refugio para tu vida, levanta la mano y vamos a orar por vos. Pero mientras cantamos, hay un lugar al pie de la cruz. Para ti lo guardó Jesús. Si tú puedes creer hoy, en esta mañana, en este minuto, en este segundo, podés venir a Jesús, al refugio. Cantamos y si hay alguien puede levantar la mano y vamos a orar por vos. Hay lugar al pie de la cruz. Para ti lo guardó Jesús. Si te desean perdón, dale tu corazón. Hay lugar al pie de la cruz. Hay lugar al pie de la cruz. Para ti lo guardó Jesús. Quiere darte el perdón. Dale tu corazón. Hay lugar al pie de la cruz. ¿Hay alguien que quiere entrar al refugio más seguro que existe, que es Cristo? Bien, entonces vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por ser nuestro refugio. Pero no va a ser una oración de a uno. Vamos a tomarnos, vamos a salir de los lugares, vamos a elegir hermanos o encontrar hermanos o hermanas que puedan estar en al paso y tomar, y entre 2 o 3 vamos a unirnos y a dar gracias. Y que cada uno pueda escuchar lo que el hermano o la hermana está orando. No va a ser una oración de sanidad, no va a ser una oración de llenura del Espíritu Santo, no va a ser una oración de altar, de entregarse al Señor, va a ser una oración donde vamos a agradecer al Señor por ser nuestro refugio. Aquí es que salimos de los lugares y nos tomamos de las manos y comenzamos a orar, comenzamos a orar y queremos escuchar qué dice mi hermano acerca del refugio que es Jesús para él. Así que comenzamos, una vez que estemos todos, hay algunos que todavía están sueltitos, así que vamos a dar gracias al Señor por ser nuestro refugio. Gracias, Cristo. Gracias por ser nuestro refugio. Gracias porque un día te conocimos, viniste a nuestras vidas. Y porque tú nos elegiste a nosotros. No porque nosotros hayamos ido, sino que tú nos viste y viniste a nuestras vidas. Y nos diste el perdón de pecados. Gracias. Gracias por este tiempo, Jesús. Escucha en este tiempo a cada uno de tus hijos dándote gracias por este refugio eterno. Aleluya. Por este refugio que no prevalece, que es eterno. Por este refugio que no nos abandona, ni se despreocupa por nosotros, sino que es para siempre. Gracias, Señor. Escucha a tus hijos en esta hora. Y glorificamos tu nombre y te damos toda la gloria a ti, Señor, porque eres nuestro refugio. Lo fuiste para Noé y su familia. Lo fuiste para los que estaban allí en el desierto. Lo fuiste para tu pueblo Israel. Y hoy lo sos para nosotros. Para cada uno en forma diferente, en forma distinta, Señor. Pero qué bueno porque eres nuestro refugio. Nuestra ayuda, nuestro consuelo, nuestra seguridad. Escucha a tus hijos, Señor, en esta mañana. Bendito Cristo, bendito Padre.